Buen día, damas y caballeros. Mi nombre es Rafael Walter. Tengo una pequeña startup dedicada a la captura de carbono y durante la creación de esta startup he adquirido algunas habilidades y una de ellas es cómo crear un sistema bebido para una Raspberry Pi y por eso decidí crear este tutorial. En breve yo les puedo decir que soy ingeniero químico, pero con una pasión por la tecnología que me ha llevado a dedicar los últimos 10 años a crear algunos gadgets o conceptos interesantes que planeo desarrollar o explicar en un par de tutoriales que voy a hacer más adelante. Este es uno de ellos. He visto en internet, en YouTube y en PDFs que me encontré a lo largo del tiempo muy útiles, que me fueron de gran utilidad para crear este tutorial, así como en última instancia cumplir con mi objetivo, que fue el de crear un sistema embebido para una Raspberry Pi. La otra gran razón por la que hago este tutorial es que encontré muchos videos detallados, muy detallados en YouTube, pero la mayoría están en inglés. Y algunos que estaban en español, pues eran muy cortos. Entonces yo reuní en este pequeño tutorial las partes que yo creo que siendo nuevo, sin saber mucho de la tecnología, serías capaz de entender y crear un sistema embebido en el menor corto tiempo posible. Así que bienvenidos y gracias. De acuerdo, bienvenidos de nuevo. Bueno, primer paso, ¿qué es un sistema embebido? Si leemos la definición de Wikipedia, dice que es un sistema de computación basado en un microprocesador o un microcontrolador diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas. Frecuentemente, ese sistema de computación es en tiempo real. ¿De acuerdo? La forma más rápida de entender un sistema embebido es pensando en un videojuego. Un videojuego tiene una computadora, tiene un display y pues una interfase con algunos botones, algunos con unas interfaces más sofisticadas, pero a fin de cuentas es una computadora. Una computadora en miniatura, si podemos ser más específicos. Ahora, ese sistema embebido no siempre ejecuta, a diferencia de una computadora, alguna instancia de Windows o MacOS. Casi siempre se trata de una pequeña computadora, a veces sin display incluso, pero con un sistema embebido Linux. En el corazón de todo sistema embebido, casi siempre podemos encontrar Linux. Estos sistemas embebidos aparecen en una gran cantidad de campos, como podemos ver en la diapositiva, en el campo médico, en la industria automotriz. Es muy común que en las computadoras tenga alrededor de 30 computadoras. Si tu auto fue realizado en la última década, es muy común. Algunas de esas computadoras incluso no se ven, algunas ni siquiera tienen display, pero está directamente conectado al sistema, a un sistema que los gobierna. En la robótica, por ejemplo, también podemos encontrar sistemas embebidos. Ahí es un poco más fácil de visualizarlos, pero si queremos ser un poco más rebuscados en el tema, les puedo asegurar que el refrigerador que ustedes compraron si lo compraron en los últimos 10 años, seguramente tiene una computadora en su interior, aun cuando su refri no tenga un display, porque cuando tiene un display, algún dispositivo, pues se vuelve más obvio, ¿no? Ah, seguramente tiene una computadora, pero a veces los sistemas embebidos no tienen display, ¿de acuerdo? Bienvenidos de nuevo. Bueno, ya nos ubicamos, ya se definió que es un sistema embebido, porque nos puede ser muy útil, ¿de acuerdo? Ahora veamos el proceso que seguiremos para realizar un sistema embebido. Y decidí hacer esto para tratar de ubicar el conocimiento que vamos a desarrollar, el bloque de conocimiento que vamos a desarrollar
dentro de todas las cosas o el gran esquema de cosas que a veces podríamos ver en internet o algún tipo de investigación documental que ustedes hayan hecho previamente y se hayan preguntado o se pregunten, pero es que yo en internet vi que lo hacían así y luego vi en un video que lo hacían de esta manera y de repente no encaja nada, entonces uno se siente un poco más extraviado, ¿de acuerdo? Ahora, para comenzar, les puedo decir que hay dos maneras en que se puede crear un sistema embebido. Una es utilizando una llamada que se llama will root, que no vamos a estudiar en esta parte. Por eso lo marqué en rojo en la diapositiva. La otra manera de hacer esto, de crear un sistema embebido, es utilizando Yocto Project, que es la forma que yo he estado investigando en todos estos años y documentando. Yo confío en Yocto Project porque en su momento también me interesó Bullroot, pero me decidí por Yocto Project porque si tú creas un sistema embebido para una tarjeta, por ejemplo una Raspberry Pi, y después decides hacerlo, por ejemplo, para una Intel Edison o una tarjeta Nvidia, migrar de un tipo de tarjeta a otra es mucho más fácil, basta con cambiar unos parámetros y todo se vuelve con Bullroot no. Por eso es que yo decidí hacer mi sistema embebido utilizando Yoctoproj, ¿de acuerdo? Bueno, ya dejamos de un lado una parte, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ser un poco más específicos. Ahora, al utilizar Yoctoproj se puede hacer de dos maneras. Utilizando un servidor remoto, por ejemplo Google Cloud, ustedes compran capacidad de cómputo de un servidor de Google y crean una máquina virtual ahí con unos 20 gigas y un procesador de última generación. Es una máquina que ustedes van a estar dedicada para ustedes, pero que ustedes van a poder controlar mediante mediante una consola SSH de forma remota. Ustedes pueden estar enviando los comandos y el servidor va a poder generar esa imagen, ese sistema embebido que ustedes tienen, que ustedes quieren crear. La razón por la que no utilicé esta forma en todos esos años es porque a veces donde yo estoy, la conexión a internet falla y esa pérdida da muchos problemas, ¿de acuerdo? Y bueno, también porque me era más fácil para mí tener una máquina propia con capacidad suficiente para ejecutar la instancia de Yocto Project. ¿De acuerdo? Entonces, no lo haremos utilizando un server remoto o Google Cloud o AWS o algún otro servicio que pudiera dedicarse a eso. Vamos a utilizar una máquina local. ¿De acuerdo? Ahí ya quitamos otra capa. Ahora, al utilizar una máquina local, podríamos utilizar una laptop, pero eso es lo que yo no recomiendo. También lo coloqué en rojo. Utilizar una laptop, aunque sea una de última generación y muy poderosa, que te puede costar alrededor de hoy en día, febrero del 2024, una máquina que te puede costar alrededor de 35,000 pesos, la más nueva tal vez incluso 40,000 o más, la más nueva de última generación, hasta con 12 gigas de RAM, aún está limitada por la cantidad de calor que puede disipar. Y les puedo asegurar que Yocto Project es, un, es una instancia que ocupa muchos, pero muchos recursos. ¿De acuerdo? Es muy pesada su ejecución y una laptop, aunque sea de última generación, una laptop en este año, un par de años, pero aún en 2024, ejecutar Yocto Project en una laptop es algo que no recomiendo. Y me refiero a ejecutarlo en el interior de la laptop, porque si ustedes utilizan una laptop para controlar un servidor remoto, es decir, se ejecuta en un servidor mucho más poderoso, pues sí es posible.
pero es algo que no haremos en este tutorial, ¿de acuerdo? Entonces utilizaremos un servidor específicamente, como vamos a ir en la diapositiva, un servidor con Linux, ¿de acuerdo? Linux, ¿de acuerdo? Ahí quedamos otra capa. Ahora, al utilizar un servidor con Linux, ¿por qué utilizar un servidor con Linux? Bueno, más que nada porque Yocto Project es un programa que fue desarrollado pues para ejecutar en Linux. Y lo mejor es pues hacerlo de la forma en la que ellos indican. Hay un par de formas de utilizar Yocto Project para ejecutarse en Windows, pero es mediante algún proceso de virtualización, que es como crearle, abstraer, abstraer alguna capa del sistema operativo. Y déjenme decirles que nadie, escuchando, investigando, nadie recomienda eso. De hecho, no lo recomiendan para nada. ¿Por qué? Porque vuelve a su ejecución un poco más lenta, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos por un servidor con Linux. Ahora, los sabores y colores. Aquí por aquí puse unos tres como ejemplo en la diapositiva. Fedora, Debian, pero no utilizaremos ni Fedora, ni Debian, ni, por ejemplo, no sé si puede ejecutarse en Kali Linux en este año, tal vez en el futuro se pueda. Usaremos Ubuntu, ¿de acuerdo? Usaremos Ubuntu. Es uno de los distros más conocidas, muy conocidas, entonces hay mucha documentación al respecto, la terminal, cómo ejecutar algunos comandos conocidos que nos van a ser muy útiles en Ubuntu. Entonces, Ubuntu tiene, está muy bien documentado y por eso es que decidí hacer el servidor con Ubuntu instalado. ¿De acuerdo, señores? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces ya quitamos otra capa. Por si han visto un video en YouTube o en Internet que diga, es que yo lo vi que estaba haciendo en Fedora, es que yo lo vi que hacían en Debian, es que yo lo vi que lo hacían en una... Bueno, por eso es que decidí hacer esta pequeña introducción para que vean cómo, en qué se, en qué del gran panorama de las cosas vamos a operar, ¿de acuerdo? Ahora, ya estamos en Ubuntu, en una máquina local. Hay el sistema Yocto puede crear sistemas embebidos para una gran cantidad de tarjetas. Yo aquí puse unas tres, una Intel Edison, una Nvidia, una Jetson y pues nuestro objetivo que es una Raspberry Pi W. ¿Por qué escogí la Raspberry Pi? Bueno, yo de primera fue porque en este momento, al momento de ese video, y en los últimos años la Raspberry Pi es más, relativamente más sencillas o fáciles de obtener, ¿de acuerdo? Y de muy bajo costo, un relativo bajo costo, ¿de acuerdo? Entonces, pues es más fácil si ustedes están viendo este video en algún lugar de Latinoamérica o de habla hispana, es muy probable que puedan tener acceso a una Raspberry Pi. Hay muchos modelos de Raspberry Pi, pero la que utilizaremos para este tutorial es una Raspberry Pi 0W o Raspberry Pi W0. Déjenme checar el nombre bien, porque hay varios modelos y estoy seguro que en el próximo par de años van a salir otro modelo más. Pero la Raspberry Pi es muy compacta, es muy pequeña, es muy portable, entonces para crear algún proyecto que ustedes tengan, pues es de las opciones que más flexibilidad nos pueden proporcionar a un mejor costo. ¿De acuerdo? Ahora, ya, ya nos ubicamos en el gran esquema de las cosas. Con la Raspberry Pi W0, la forma en la que vamos a operar va a ser creando imágenes desde menor complejidad a mayor complejidad. Y aquí tenemos tres primeras, las más sencillas que vamos a crear.
Core Image Minimal, Core Image Sato y Core Image Base. No se preocupen si no tienen ni idea de qué significa cada uno de esos tres. En el futuro, más adelante, yo les voy a explicar. Pero cada una de esas tres imágenes representan sistemas embebidos con capas de funcionalidad extra que nosotros vamos a estar agregándoles a nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y en resumen, no es más que sistemas embebidos que incluyen lo más sencillo como el núcleo y con la capacidad para utilizar una terminal, hasta sistemas embebidos con capacidad que muestran una interfaz gráfica y con capacidad para operar una pantalla touch. Ese es, ese es nuestro objetivo, pero tenemos que pasar por esas tres etapas para poder llegar a entender cómo se crea. Un poco más brevemente, pero es importante hacer un paréntesis sobre quién creó a Yocto Project o quién está detrás de ellos, ¿de acuerdo? Y pues detrás de Yocto Project está la Fundación Linux. Aquí, como podemos ver en esta diapositiva, su lema o su logo es "It's not an embedded Linux distribution, it creates a custom for you". ¿De acuerdo? Entonces, pues, tal cual como dicen, no es un distro más, sino que es una herramienta para que tú creas una distro propia y que se adecue a tus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, Yocto Project nació más bien si vamos al sitio web, yoctoproject.org, surgió precisamente como la necesidad de varios usuarios, ¿verdad? Para crear sistemas embebidos, pero con capacidad de adaptarse a las necesidades particulares que podría tener cada usuario. Anteriormente, haciendo un poco de investigación, veíamos que las personas que eran especialistas en esto, pues para crear una distro, un sistema embebido propio, pues tenían que agregar una distro conocida, que son open source y tenías acceso al código fuente, pero era una labor titánica separar y tamizar qué partes de todo ese mar de código podían servirte y cuáles no. Entonces, Yocto Project pues vio eso como una necesidad y vio valor en la necesidad de crear una herramienta para que los usuarios como nosotros pudiéramos crear pues sistemas embebidos a medida. ¿De acuerdo? Eso es una breve introducción. Bienvenidos de nuevo. Bueno, ahora la parte, ¿quién le da mantenimiento a todas esas fabulosas herramientas que vamos a aprender cómo usarlas? Pues Yocto Project opera bajo el paradigma del código open source y aparte tiene socios comerciales, tiene miembros platino, como podemos ver en la diapositiva, tiene miembros gold y miembros plata. Cada uno de esos miembros o socios pues ayuda en cierta manera a darle mantenimiento a hardware que ellos mismos fabrican o a veces necesitan para operar sus modelos de negocio o su hardware en el caso de que ellos también se dediquen a comercializar hardware. Y pues vemos que tienen alianzas con empresas muy importantes: Cisco, ARM, AWS, Intel, Qualcomm, LG, otras como Siemens,
Texas Instruments, Dell y Huawei. Pues entonces, ¿de qué vale esto? ¿O a qué va esto? Porque cuando tú comiences a utilizar una herramienta o aprendas a utilizar alguna herramienta, lo último que quieres es que después de haber invertido todo ese tiempo y esfuerzo en aprender cómo utilizarla, después de poco tiempo, pues este conocimiento ya no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque ha caído en desuso, no hay una comunidad activa, la empresa en la que tú quieres trabajar ni siquiera conoce esta herramienta que es de tiempo para aprender a usar. ¿De acuerdo? Y ahí la importancia. Por eso es que si vamos a su sitio web, ahorita en este 2024, febrero 2024, vamos a poder encontrar que socios activos o miembros asociados a Yocto Project, pues sí, son varios y son empresas muy importantes. Y quería pues resaltar eso porque pues sí es importante también ubicarlo en, en el gran panorama. Bienvenidos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la bibliografía, ¿verdad? Es muy importante que todo tema pues tenga un poco, esté muy fundamentado en la bibliografía. Uno de los recursos más valiosos de Yocto Project es que tiene una comunidad muy activa. Es fácil que podamos encontrar repositorios de código o comunidades que hablen acerca de Yocto Project. Pero si nos gusta tener nuestro conocimiento bien fundamentado, pues no hay nada mejor que que un libro, ¿verdad? Un stack de conocimiento que puedes tener ahí, que puedes consultar sin más o de forma inmediata. Aunque pues con las herramientas de hoy en día, pues ir a tu buscador preferido o puede que incluso la versión de GPT ahorita, en este momento, pues ya tenga suficiente conocimiento para hablar o conversar con GPT acerca de Octoproject. Estos tres libros que están acá, bueno, los dos de la derecha son libros que aparecen o que son recomendados por el sitio web. El de la izquierda yo lo puse porque es uno que yo a veces consulto o a veces leo, ¿de acuerdo? Estos libros vienen en inglés. Ese es otro punto por el cual decidí hacer este pequeño tutorial, porque el conocimiento está ahí, pero está, en mi opinión, un poco disperso, ¿de acuerdo? Porque pues tan, son tantas las posibilidades o es tan grande pues las cosas grandiosas, las cosas que se pueden hacer con esta herramienta, que a veces lo que queremos hacer es difícil ubicarlo entre tanto conocimiento. Yo hablo, I can speak a little bit of English, but it's, um, it's not good enough to make this video tutorial in English, not yet. So let me know what you think about it. It's, it's bad English, no lo sé. Tal vez en el futuro creemos también un tutorial en inglés, pero por lo pronto va a ser en español, ¿de acuerdo? Entonces, si acceden a estos libros y quieren volverse un poco más especializados en lo que quieren lograr, estos libros que están pues en inglés
les van a ayudar porque tienen pues conceptos un poco más detallados, mm, tal vez comandos un poco más precisos, pero sí son libros que yo recomiendo y que el sitio web recomienda. ¿De acuerdo? Ahora ya estamos de lleno, vamos a entrar de lleno que con las especificaciones que vamos o el equipo que vamos a necesitar para ejecutar Yocto Project, ¿de acuerdo? Ya habíamos acordado hacer un par de diapositivas que iba a ser un servidor con Linux. Pero ¿a qué me refiero yo con un servidor con Linux? Con servidor con Linux me refiero no como en la tercera imagen que vemos aquí en la columna negra de la diapositiva. Ese es un servidor, pero tiene más que eso. Tiene modems, tiene otras herramientas que no vamos a requerir acá, pero lo puse de manera ilustrativa porque pues así podría verse en primer momento. Específicamente lo que vamos a ocupar para realizar esta herramienta, Project, va a ser una Dell, es un Dell R710 a la cual le vamos a colocar Ubuntu 22.04. De preferencia, estas máquinas ya vienen con 12 GB de RAM, con 12 GB de RAM. Yo recomiendo mínimo 8 GB de RAM, mínimo. Abajo de eso puede que tengan problemas. Un disco duro de 960 GB o un terabyte, se recomienda que sea un SSD, Solid State Drive o disco duro de estado sólido. Por supuesto, un teclado, mouse, una conexión Wi-Fi. Y no tiene que ser conexión Wi-Fi, puede ser una conexión con su cable Ethernet, pero el Wi-Fi es mucho más flexible. Y un monitor. El monitor puede ser un monitor, no tiene que ser de última generación o un monitor curvo. Puede ser un monitor de 1024 por 768, de esos cuadrados de antes. ¿Sí? Um, se va a utilizar mucho la terminal de comandos. Y con eso, un par de cosas que no se ven o que no veo muy seguido en tutoriales, pero yo vivo en una zona cálida con cortes en el suministro de energía eléctrica a veces, no muy seguido, pero a veces ocurren. A veces, no muy seguido, pero a veces ocurren. Una, refrigerar el equipo. Este equipo, el R710, a veces se protege por sobrecalentamiento. Sé que es poco usual ver esta clase de observaciones en tutoriales porque, se caliente demasiado, pero a veces en ciertas regiones donde el clima es frío por naturaleza, pues lo último lo que hacen las personas es preocuparse porque su equipo se sobrecalienta demasiado. Si tu clima es frío, pues no te vas a... No, es pocas veces que en una región con clima cálido como es en la que yo estoy, si no refrigeras este equipo de forma adecuada, a veces se apaga solo. Se apaga solo y mientras estás compilando Project, si se apaga, al momento de volverlo a encender, aunque sea un disco duro de estado sólido, te va a marcar errores. Te va a marcar errores y créanme por experiencia que les puedo decir que ninguna parte de este constructo te va a decir en inglés, porque tu máquina sufrió o experimentó un, un apagado por exceso de temperatura. No te lo va a decir, te va a marcar otro tipo de error. Y para que lo encuentres, vas a perder mucho tiempo.
Pero si no se hubiera experimentado ese corte en el suministro porque se apagó para protegerse, no habrías visto ese error. ¿Sí entienden? ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, es una de las cosas que no he visto que nadie lo observe, pero por experiencia les puedo decir que es uno de los detalles que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo refrigeras el equipo adecuadamente? Pues si tienes un clima, pues lo mejor es que refrigeres con clima o un mini split silencioso, que tu habitación u oficina pues esté a una temperatura cómoda para el equipo. O la otra, un poco bizarro, cuando ejecutes tus compilaciones o cuando estés compilando, porque los procesos de compilación duran, la primera compilación te puede durar hasta 3 2 horas, hasta 4 si tu máquina tiene muy poca RAM. Lo que puedes hacer es crear estas compilaciones en algún momento del día o de la noche en el que la temperatura en la región donde esté más baja. ¿De acuerdo? Yo las compilaciones acostumbro a hacerlas en la noche o en la madrugada, las 4 de la mañana en esta región, porque en ese momento el clima es más fresco y me es más fácil a mí pues, controlar la temperatura de este equipo. ¿De acuerdo? A veces utilizo también un ventilador. Si no tienen una oficina, pues pónganle un ventilador apuntando, apuntando hacia el frente de este equipo. ¿De acuerdo? Le quitan el bisel frontal es desmontable para que el aire pueda pasar de forma más rápida y pueda enfriar el equipo. Les puedo asegurar que Yoctoproid, además de consumir muchos recursos, cuando se ejecuta, hace que este equipo, el R710, se caliente mucho. Y si no lo protegen con una refrigeración adecuada, van a cortar su vida útil y segundo, van a tardar mucho más tiempo en compilar. Van a tardar mucho más tiempo en compilar sus imágenes de una forma adecuada y van a perder tiempo en estar ubicando errores. ¿De acuerdo, señores? La otra es, si saben que en su región donde están ustedes, o la colonia, o su barrio, o la oficina donde están, va a experimentar falla de suministro eléctrico, lo mejor, lo ideal es que se consiga un no break. Un no break o una unidad de respaldo, que es más que una batería, para que en caso de que ustedes experimenten un corte de suministro, esa batería les dé por lo menos unos 5 minutos o 2 minutos para que ustedes detengan su compilación con control C. Con control C pueden detener la compilación, control C, control Z. Más adelante lo vamos a ver. Y detener la capacidad. Ya ustedes están salvaguardando todo el tiempo que hayan invertido, un par de horas o una hora y media o media hora que hayan invertido en compilar. Si no lo hacen, no es lo mismo detener la compilación a la mitad, que sea detenida por ustedes, a que se detenga por un suministro eléctrico. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Es mejor que ustedes la detengan y si se va el equipo, se va la luz, pues apagan el equipo y lo reinician cuando regrese la luz o se regresa la luz de forma estable. ¿De acuerdo? Yo opto por cross compile o compilación cruzada, de forma que cuando ustedes reinician puede continuar en el lugar en el que se quedó antes de que la compilación fuera pausada por ustedes. Pero si se va el suministro de energía eléctrica, ya no se produce esa pausa y simplemente la máquina, cuando la reinicias, no sabe ni dónde quedarse y te empieza a botar una serie de errores. ¿De acuerdo, señores?
Ahora, este equipo, el Dell R710, el Dell R710, es muy común encontrarlo, bueno, de acuerdo a la investigación, es muy común encontrarlo, o era muy común encontrarlo en data centers, porque es una máquina muy poderosa. Y yo no soy de mucha confianza en las máquinas, en los equipos fabricados por Dell. Eh, Creo que su diseño es muy robusto y son de muy buena calidad. Así de sencillo. Entonces este equipo, yo aquí en mi país, en mi región, este modelo del R710, este modelo del R710 lo encontré en un precio alrededor de 4.500 pesos mexicanos. ¿De acuerdo? Eso es alrededor de, valor de cambio actual, aproximadamente $200, como entre 200 y $250. ¿De acuerdo? Entonces, esos equipos hace una década llegaban a costar alrededor de 80,000, 90,000 pesos, pero como cayeron en desuso porque pues, una generación más nueva cayó, parece que los data centers comenzaron a deshacerse de ellos y pues hoy en día se pueden encontrar en sitios como Mercado Libre a un precio accesible, un precio muy por debajo, un precio muy por debajo de una de de una desktop de última generación. Entonces, esto es lo mínimo que se requiere para poder ejecutar una instancia, llamémosle aceptable, de Yocto Pro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la máquina que yo usé. Tengo un par de de esos equipos, y les puedo decir que son un poco comparables a tomando en cuenta los estándares de hoy, es que sí llegan a ser un poco más, sí llegan a hacer un poco de ruido, pero es porque tienen ahí en la imagen, en la barra amarilla, podemos ver que utilizan alrededor de 4 ventiladores, ahí se ven pequeños ventiladores, y pues sí ocupan, sí realizan un poco de ruido, pero ese ruido vemos en juxtaposición con el rendimiento que nos ofrecen, les aseguro que sí vale la pena, ¿de acuerdo? Entonces sí llegan a hacer un poquito de ruido por los ventiladores que tienen, pero es porque necesitan esos ventiladores para mantenerse refrigerado en el interior, porque sí son máquinas de alto rendimiento, y estas máquinas de alto rendimiento pueden desempeñarse de esta forma durante tiempos prolongados. Para eso fueron diseñados, ¿de acuerdo? Por eso es que yo recomiendo estas máquinas para esta tarea. ¿Sí? No compraría o no adquiriría un equipo como estos para realizar, por ejemplo, una tarea de cálculo o escribir un documento en Word. Pero para una tarea que demanda tanta intensidad de cálculo como es Octoproject, sí son muy buenas, ¿de acuerdo? Y para que no tengan problemas al momento de crear sus imágenes, al momento de estar compilando, sí lo recomendable es que pues, tengas una buena refrigeración y una cantidad de RAM y suficiente. Y tu el disco duro, no olvidé acentuarlo un poco adecuadamente anteriormente. El disco duro, si ustedes tienen un disco duro por debajo de 500 gigas o por debajo de 960 gigas, si es SSD, puede llegar a tener problemas también. Y a veces estos problemas es que se te acabó el disco, se te acabó el espacio. A veces te indican que es otro problema. ¿Sí me explico? Y la forma de evitar esos problemas, pues es tener un disco duro de suficiente capacidad. También el SSD lo recomiendo porque como es sólido, pues es un poco más rápido que en un disco mecánico o como los que se usaban anteriormente. Algunos detalles menores. Estas máquinas no tienen
una salida de audio porque no están diseñados pues para instalar un entorno multimedia. Tienen solamente una salida VGA, no HDMI, no HDMI, no HDMI, ni DisplayPort, solo VGA. Tienen uno al frente y uno en la parte de atrás. La, la parte de adelante, si conectan dos monitores, uno adelante y uno atrás, solo uno va a mandar señal. En el momento en que conecten el de adelante, se deshabilita la conexión trasera, ¿de acuerdo? Si por alguna razón quieren escuchar música mientras hacen su compilación, porque yo en un primer momento es lo que intenté, venden unos dispositivos que son USB que se conectan y ya nos permiten tener una salida de audio, pero para un entorno multimedia, ¿de acuerdo? En mi caso, lo que yo uso es una, un teclado con mouse Wi-Fi. Le pongo su chícharo o dongle, creo que le llaman a la parte frontal. O si ustedes prefieren quitar el chasis para mantener una refrigeración constante, pues lo colocan en la parte de atrás. ¿De acuerdo? Estos equipos son un poco pesados, así que por favor tengan cuidado cuando se estén manipulando. Son muy robustos, pero también son un poco pesados y delicados. Así que tengan mucho cuidado al momento de subirlos o bajarlos. ¿De acuerdo? Ahora, Ubuntu 22.04 LTS. Este sistema operativo lo pueden bajar de Ubuntu, del sitio de Ubuntu, y ahí les va a mostrar la Ubuntu 22.04 LTS o Long Term Service. Esa es las LTS son las que más les dan mantenimiento. Y pues la razón por la que se utiliza 22.04 LTS en este caso es porque el sitio de Yocto Project, los que le dan mantenimiento a Yocto Project, pues nos están indicando claramente con la cual es compatible. Si ustedes utilizan, me parece que ya hay versiones más nuevas de Ubuntu, creo que sí, o una versión anterior, porque es muy fácil encontrar versiones antiguas de Ubuntu en la red. Si ustedes ejecutan esas versiones anteriores, por la razón que sea, es muy probable que les marque error. Entonces, pues yo recomiendo que simplemente pues, seguir las instrucciones de los que les dan mantenimiento a Yocto Project y utilizar Ubuntu 22.04 LTS en febrero del 2024. Bienvenidos de regreso. Bueno, ahora ya vamos a adentrarnos un poco más en la complejidad que hacen posible que Yocto Project pueda ser tan, tan flexible, ¿verdad? Esta gran flexibilidad pues viene acompañado pues, de la complejidad, porque como es una herramienta tan versátil, lo que le permite ser tan versátil es que hay una gran cantidad de variables que se pueden cambiar. ¿Sí me explico? Entonces esas variables pues es lo que nos dan esa sensación de complejidad y a veces de como que nadar entre tantas cosas y no sabes dónde picarle, dónde moverle, girarle, como estamos acostumbrados a veces. Si eres usuario de Windows y no estás familiarizado con la terminal de comandos, pues sí te puede ser como estar frente a una máquina extraterrestre de otro planeta, ¿verdad? Pero para los usuarios que son de Linux o que ya conocían Ubuntu, pues estas herramientas sí van a ser un poco más fáciles de asimilar. O tal vez ya sabían en repasar si, si, si encontraba algún tema nuevo. Ahora, en la imagen de la izquierda vemos cómo está constituida
el funcionamiento de Yocto Project, ¿de acuerdo? Tenemos aquí en la imagen observamos 6 capas. La primera, Open Embedded Core Metadata. La segunda, Yocto Specific Layer Metadata, Hardware Specific. SP es Board Support Package. UI Specific Layer es User Interface. Commercial Layer es de Silicon Vendor y Developer Specific Layer. ¿De acuerdo? Ahora, por el momento, la forma más sencilla de entender esto o de asociarlo con algo conocido, que creo que es una de las claves para un entendimiento más rápido, es asociarlo con algo conocido y en este caso yo diría que un pastel sería la forma más rápida de entender esto, siendo las cosas más comunes la base sobre la cual vamos a construir todo lo demás, aquellos componentes que ya nos proveen como tales. En este caso, para mí, el Open Embedded Core Metadata, Core sería, por ejemplo, la masa. ¿De acuerdo? La masa ya nos la dan y nosotros vamos a construir, le vamos a dar la forma que nosotros queramos, vamos a ponerle las cosas que nosotros necesitemos, pero vamos a utilizar en la base de todo esta masa. ¿De acuerdo? Entonces, parte de esta masa es algo que en Yocto Project le llaman Poki, que es como una distro de referencia, ¿de acuerdo? Ahora, así como se compra un pastel, perdón, así como se crea un pastel y usamos una masa que ya viene a veces preparada o a veces le puedes agregar otras cosas, nosotros en nuestro caso vamos a utilizar Poki, así como todo lo que contiene el Open Embedded Core Metadata y el Yocto Specific Layer Metadata. Todas esas herramientas las provee y aquí es donde empieza a verse el ahorro de tiempo, ¿verdad? Anteriormente podríamos haber tardar tiempo en juntar todas las herramientas, pero Yocto Project ya nos provee una base sobre la cual trabajar y a partir de eso comenzamos a construir. Cuando ya tienes el núcleo o el Open Embedded Core Metadata y el Yocto Specific Layer Metadata, ahora requieres el Hardware Specific BSP o las especificaciones de tu tarjeta que vas a trabajar. Estas especificaciones, estos archivos, todos estos sistemas, todo este código lo provee aquellos que construyen las tarjetas o que las fabrican. A veces, a veces son capas que son mantenidas por la comunidad open source, ¿de acuerdo? En el caso del Hardware Specific Board Support Package, pues vamos a ir al sitio web donde está la última versión de la Raspberry Pi, en este caso, para la cual vamos a trabajar. Para la UI específica, yo recomiendo, o así es como lo hice, vamos a utilizar Qt. Qt se dedican específicamente a crear interfaces. Bueno, a crear es un programa para que tú puedas crear interfaces. Estas interfaces, de acuerdo a su sitio web, son muy utilizadas entre algunos de sus clientes. Está la industria automotriz y les puedo asegurar que Qt se especializa en eso, ¿verdad? En proveer software para que sus clientes creen interfaces muy atractivas, ¿de acuerdo? Con capacidad touch, todo lo último, ellos lo tienen. Tienen dos versiones, una gratuita
gratuita y una de paga. En la gratuita, como es open source, el código, si tú eliges utilizar su versión gratuita, es el código que tú crees, tienes que hacerlo público. Y en la versión de paga no, pero es algo que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, ya que tienes tu y el sabor de la paz vas a querer, ya elegiste el material que vaya por fuera, ya puedes empezar a elegir más cosas para tu pastel, ¿verdad? El acabado. Pero esto viene en las últimas capas. Por eso es que la forma en que vamos a abordar esto desde un principio va a ser desde menor complejidad a mayor complejidad. De acuerdo, ahora a lo largo de este tutorial vamos a estar viendo un poco de algunos términos que puede ser que en un primer momento no desconozcan su significado. Cuando eso pase, ustedes, si la explicación que yo no proporciono no basta, pueden ir a la documentación de Yocto Project y ahí estará siempre la documentación actualizada, ¿de acuerdo? El sitio web es el sitio pues, de da mantenimiento a Yocto Project y está muy bien documentado. Algunos términos como receipt, pues, receta, layer que escapa, metadata y bitbake, pues son algunos términos que vamos a estar utilizando de forma frecuente, ¿verdad? Pero pues receipt es una receta, layer o capa se puede entender como un conjunto de recetas y una receta se puede forzar un poco el concepto para decir que es un conjunto de metadata, pero la verdad es que todos esos están interconectados, ¿de acuerdo? Y por experiencia, por la forma en la que ustedes construyan el workflow o el flujo de trabajo el que ustedes adopten, puede incluso llegar a ver como que la línea entre una receta y una capa pues se vuelve un poquito difusa, ¿verdad? Pero cuando eso pase, pues podemos recurrir siempre a la documentación para ver y observar las mejores prácticas, ¿de acuerdo? Ahora, aparte de los libros que ya mencioné anteriormente y este sitio web y el sitio web de YouTube Project, puede que a veces también requiramos partes concretas de código, ¿verdad? La parte que es común, como les comentaba, la masa de su pastel, aquellas cosas que ya nos proporcionan, están muy bien documentadas. La parte de la creación de su sistema embebido que se complica es cuando ustedes ya comienzan a incorporarle las herramientas que ustedes desean, ¿de acuerdo? Aquellas que por alguna razón ustedes necesitan crear. Ahí es donde se empieza a ver ya las dudas, ¿de acuerdo? Pero en la parte, lo básico, la parte común, por decirlo así, está muy bien documentada y puede realizar de forma rápida. De hecho, si observamos en la parte derecha de la imagen, se puede ver que dice Yocto Project Quick Build, que es la construcción rápida de una imagen de Yocto Project. Pero cuando dice rápida es un sentido relativo, en sentido figurado. ¿Por qué es rápida? Porque los comandos que tú le pones pues, ya están hechos, ya están establecidos. Pero no es rápida en tiempo real. ¿Por qué? Porque es la primera construcción, la primera imagen que tú creas, que es Core Image Minimal, llega a tardar de 2, 3 o 4 horas incluso, si es que tu máquina pues tiene poca RAM. ¿De acuerdo? Entonces son aspectos a considerar. Ya vamos a sumergirnos de lleno en la parte pues enteramente técnica, ¿de acuerdo?
De acuerdo, ahora procederemos a preparar nuestro ambiente o el setup del environment para poder ejecutar una instancia de Yocto Project correctamente. Para ejecutar esto de forma más fluida, Linux, la mayoría de los usuarios, de nosotros los usuarios de Linux, nos fiamos en gran medida de la terminal. De acuerdo, Yocto Project es un sistema que se basa en gran medida, o se apoya en gran medida en el uso de la terminal. Para abrir la terminal en Ubuntu procedemos a juntar las teclas, perdón, Control, Alt y T e inmediatamente se va a abrir la ventana de comandos. ¿De acuerdo? Ahí en la imagen podemos ver de forma ilustrativa cómo es la terminal cuando ya se está ejecutando Yocto Project. Sí es cierto que algunas partes, algunos pasos se pueden ejecutar de forma gráfica utilizando la interfaz gráfica que todos conocemos y que es muy similar tanto en Windows como en Ubuntu, con teclado y con la ayuda del mouse, el puntero, el derecho y el izquierdo. Es muy importante o de gran valor que se aprenda a utilizar la terminal. ¿De acuerdo? Es más fluido y el flujo de trabajo es más fluido el flujo de trabajo cuando se aprende a utilizar la terminal de forma correcta. En este tutorial no vamos a cubrir mucho el uso de la terminal. Yo les voy a dar los comandos que ustedes van a requerir para poder ejecutar los pasos, pero si ustedes requieren profundizar en algunos comandos, pueden seguirse documentando y en la red hay muchos tutoriales acerca del uso de la terminal, pero yo aquí les estaré indicando los comandos que hay que ejecutar y en ocasiones explicarles el porqué de esos comandos para que ustedes puedan asimilar de forma correcta el flujo de trabajo que se requiere para crear un sistema embebido para una Raspberry Pi utilizando Yocto Project. ¿De acuerdo? Entonces, una vez abierta la terminal, que es muy similar a como aparece ahí en la pantalla, esta terminal en particular le ajusté la transparencia y ustedes lo pueden hacer si gustan. Ahí donde está colocado el círculo rojo, que tiene un poco de transparencia, ahí pueden indicar esas propiedades, indicarle que lo quieren clear. Yo así lo utilizo a veces, ¿por qué? Porque puedo ver si tengo algún proceso o imagen o a veces incluso un comando que yo traigo de algún tutorial de el estado de una carpeta o otro proceso que esté ejecutando que depende del comando que yo estoy colocando en ese momento y así lo puedo ver a través de la pantalla, a través de la línea de comandos sin tener que ir a minimizar. Por eso es que no solamente estético que pudiera verse ahí, es también para poder ver qué hay atrás de esa ventana. Entonces, procedemos a ejecutar el primer comando, el comando número 1. Estos comandos los voy a dejar en la descripción, pero si gustan también los pueden ir al sitio web como expliqué anteriormente. El primer comando es para colocar el setup del environment y poder trabajar de forma adecuada. El segundo comando es para que la configuración de nuestro teclado pues sea la adecuada, porque a veces puede diferir de región a región. El tercer comando es para crear una carpeta con el nombre de Poki en nuestro home. Es importante que la carpeta se cree en este directorio, el directorio raíz, porque si no nos puede dar problemas. Entonces, make dir Poki es similar que ir a la carpeta, darle clic derecho y crear carpeta con el nombre de Poki. ¿De acuerdo? Entonces le damos después en la terminal cd Poki, cd/Poki, para que coloquemos nuestra terminal dentro de ese directorio y ejecutamos los siguientes comandos. El quinto comando es para crear un repositorio de Poki. Es importante que le agreguemos la última parte, que es donde dice b-b Domfel. Este Domfel es muy importante porque
Desde ese punto hasta a partir de este momento ya empieza a diferenciarse de de otros sistemas embebidos que ustedes pudieran crear, porque como veremos más adelante, hay muchas variantes, ¿de acuerdo? Y estas variantes van a depender de su target, de su target que ustedes vayan a necesitar. Si es una Nvidia, si es una Edison, si es otro tipo de tarjeta, esta palabra va a cambiar porque va a requerir otro, otro, otro repositorio, ¿de acuerdo? Entonces, después de quitar el quinto comando, ejecutan el sexto, que es para las librerías. De cierta forma se pueden tener como un tipo de librerías para la Raspberry Pi. Dentro de la Raspberry Pi, como les había dicho anteriormente, hay otros tipos de tarjetas. También especificarle que la Dongle es la rama que queremos utilizar en esta ocasión. Después también le damos el séptimo comando, es para copiar todo lo referente a MetaOped Embedded -b Dongle. Le dan Enter. Después de copiar y pegar cada comando, le dan Enter. Lo pueden teclear, pero es probable que les arroje error. No que les arroje error, sino que se equivoquen en algún momento. En este punto es más fácil copiar y pegar el comando tal cual es. ¿Por qué? Porque así, sobre todo el primero, que sí está un poco largo. ¿De acuerdo? Más adelante ya habrá el tiempo para que ustedes practiquen sus habilidades con la línea de comandos. ¿De acuerdo? Por el momento, copiar será lo más fácil y ejecutar cada comando uno a la vez. Entonces, así es como se vería su sistema de carpetas en su directorio raíz si crearon la carpeta Pocky de forma adecuada. Ahí vemos que dice Pocky junto a las demás carpetas. Así es como debería de visualizarse en su sistema de archivos. Una carpeta con el nombre Pocky en minúscula. ¿De acuerdo? Y así es como debería de verse el interior de esa carpeta cuando entran en ella después de que ya ejecutaron los comandos de forma adecuada. ¿De acuerdo? Así debe de verse. ¿Sí? Cada una de estas carpetas ya debe estar adentro de su carpeta que lleva el nombre de Pocky en minúscula tal cual. Ahora vamos a ubicar Pocky diagonal build diagonal conf diagonal bblayers.conf y modificar el archivo bblayers.conf. ¿De acuerdo? Cuando lo ubiquemos siempre le damos clic izquierdo y lo modificamos. ¿Sí? Ubuntu ya trae un editor de texto por defecto y esto pues será muy sencillo. C, para los que son ya más experimentados en esto, que querrían utilizar BIM o Nano o hacerlo todo desde la terminal, eso está muy bien, pero para este primer acercamiento yo quise hacer las cosas de la forma más sencilla posible y ya conforme avance nos adentramos más en la complejidad de lo que involucra el Yocto Project, pues ya podemos utilizar herramientas más sofisticadas, ¿de acuerdo? Pero si quieren hacerlo desde la terminal de comandos, adelante, no hay ningún problema, el resultado debe ser el mismo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? En la imagen se puede ver que aparece un cuadro verde, es la parte que ustedes tienen que modificar, porque al momento en que ustedes instalaron Ubuntu en su máquina o servidor, pues pudieron haberle dado obviamente un nombre distinto, que es el nombre que te pide Ubuntu cuando lo estás instalando. Pueden ser sistemas en línea, no sé cómo se llaman ustedes, o ANA, Alfa, Romeo, etcétera, Rothschild, Pedro, etcétera, lo que sea. Ahí es donde ustedes modifican esta parte. Entonces
tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Porque si quieren ejecutarlo así como yo lo puse ahí, Walcore 05, Walcore 05 es seguro que les va a marcar, a menos que ustedes le hayan puesto su nombre a su máquina al momento de instalar Ubuntu. Pero el archivo builderrace.com debe quedar exactamente igual como se muestra en esta imagen de la derecha. Después procedemos, bueno, el archivo anterior que era builderrace.com lo modificamos y le damos guardar cambios y lo cerramos. Ahora ubicamos también que está en la misma carpeta el archivo local.conf y lo modificamos para que aparezca de la forma que se muestra la imagen de la derecha. Tengan cuidado porque, como se puede ver, hay muchas letras que son la misma palabra, solo cambia la arquitectura o el objetivo, el target al cual vamos a dirigir nuestra compilación, nuestra imagen. La parte que debemos modificar donde dice machine sin interrogación es aquella que no tiene el hashtag, ¿de acuerdo? El hashtag dentro del archivo local.com es para indicar que es un comentario. Si ustedes quitan ese hashtag, automáticamente ya el sistema lo comienza a detectar como una instrucción. Mientras esté comentado, mientras tenga el hashtag, simplemente lo detecta como si estuviera comentado y lo ignora. Pero si ustedes le quitan el hashtag, automáticamente el sistema ya lo empieza a detectar como una orden, como una instrucción. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo que van a modificar es donde dice machine sin el hashtag. Yo por eso coloqué la imagen, ahí se ve, está en la línea de código número 38, puede que sea 37, 40, no recuerdo si lo modifiqué más. ¿Para qué? Para que nuestra target, para indicarle que nuestro target es una Raspberry Pi 0-Wi-Fi. Ese es el objetivo de este archivo. Bueno, uno de los objetivos, porque todas estas variables aparecen en local.com. Son variables que se le pueden modificar, más abajo tiene más código. Son instrucciones que se le pueden dar dependiendo de las necesidades que tengamos para nuestro target o nuestro proyecto. De acuerdo, ahora después de haber guardado el archivo anterior que modificaste biblilayers.com y el local.com y haber guardado los cambios, si tienes abierta tu terminal, puedes cerrarla y abrir otra o teclear clear, CLAR, para aclararla y evitar confusión o algo por el estilo. Oprimir, teclear CD, así como aparece en la imagen de la derecha, para salir de cualquier directorio en el que estemos. Dentro de alguna carpeta o por el estilo, CD nos va a permitir regresar al directorio raíz. Ya que hayamos puesto CD, colocamos CD POCI, como se muestra en la imagen. Ya que estemos ubicados en POCI, en la carpeta POCI, ejecutamos el comando source oe init build environment. Esto es para preparar a nuestro entorno de compilación y ya estamos preparando, estamos diciendo a Octoproject que ya estamos listos para hacer nuestra primera compilación. Entonces ejecutamos bitbake core image minimal y es el comando bitbake, es el comando que nos permite compilar, iniciar la compilación de nuestra imagen de Octoproject, ¿de acuerdo? Bitbake en este momento lo estamos utilizando diciéndole que ejecute core image minimal, que es un tipo de imagen con muy pequeña, pero que va a generar una serie de archivos que nos van a ser útiles para las siguientes compilaciones. ¿De acuerdo? Bitbake es un comando, pero podemos imaginarlo como si fuera un asistente de cocina. ¿De acuerdo? Nos va a decir cuando algo anda mal, si algún archivo nos está causando problemas, si alguna receta, algún layer, algo no compila, que nos va a indicar. ¿De acuerdo? Entonces, así como estábamos iniciando el ejemplo del pastel, pues BitBake es como nuestro asistente de cocina. ¿Entendido? Una vez que ya esté inicie su compilación, va a tardar unos 3, 2, 4 horas incluso si su máquina
tiene poca RAM, se va a llevar más tiempo. Pues que les recomiendo 12 gigas de RAM, 8 mínimo, pero 12 es lo mejorcito. Si tienes más, mucho mejor. ¿De acuerdo? Va a ser mucho más rápido la, la compilación si tienes más memoria RAM en tu máquina. ¿De acuerdo? Entonces, ya que iniciaron su compilación y su BitBake, su asistente, les está compilando una imagen, la sencilla por Image Minimal, pueden esperar 2 o 3 horas. Yo les recomiendo que no sea completamente desatendida la, la compilación, por lo menos la primera. Si estén cerca del monitor, sé que se van a aburrir, el parsing va a tardar, eh, pero por lo menos la primera, pues para que vean los tiempos, los mensajes que le pueden aparecer. Eh, BitBake está diseñado para ejecutar la compilación hasta donde sea posible, ¿sí? Si alguna parte no está lista o algún comando por ahí, si alguna librería está incompleta, que es poco probable porque se hicieron que ya venían, ustedes no modificaron ningún componente salvo indicar eso, el beaverlayers.com y el local.com para especificar un par de cosas. Salvo por eso, no debería haber ningún problema, a menos que se hayan equivocado en algún tipo de letra en esas 2 instrucciones. Pero no deberían tener casi ningún error. ¿Por qué? Porque son instrucciones, son modificaciones que ya venían desde el fabricante. Pero sería buena idea que permanecieran un tiempo ahí, no pegados a la pantalla, pero pueden tomarse un café o algo por el estilo mientras observan la pantalla cada cierto tiempo y ver si les arroja algún error. Como les repito, BitBake va a compilar hasta donde sea posible. Si algo se tasca, va a continuar con la tarea siguiente. Pero si la nueva tarea que va a realizar depende de esta que no se puede no seguir adelante, les va a marcar un error o varios errores, ¿de acuerdo? Si les aparecen líneas de error en letras, son errores que tienen que arreglarse de forma inmediata y no pueden seguir adelante. Pero si marcan errores en letra naranja, a veces simplemente significa que el mirror o el repositorio no se halla. A veces los repositorios básicamente son servidores remotos donde hay pedazos de código y BitBake consulta muchos de esos de muchos lugares distintos. A veces no están disponibles en primer momento. Y si ese es el caso, si les muestra un error con letra naranja, pueden volver a realizarlo después. Y es probable, a veces es probable que ya no les marque error porque ya el repositorio, por alguna razón, ya está disponible de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte sería todo. Y pues, si alguien quisiera utilizar una pequeña idea, si alguien crear un Pokédex o comercializar un Pokédex open source o algo por el estilo, como un proyecto de escuela o lo que sea, con realidad aumentada para un zoológico o lo que sea, lo más probable es que necesitaría Yocto Project para realizar tal tarea. ¿De acuerdo? Solo una idea. Eso es de toda mi parte, caballeros, damas y caballeros. En la próxima parte, en el próximo tutorial, ya veríamos más a fondo, más detalles y nos estaríamos acercando más a al sistema que queremos crear, al sistema embebido que queremos crear, y esto se va a lograr pues agregándole más herramientas y más capas de complejidad. Hasta la próxima.